¿Qué pensarías si te digo que en tu empresa 6 de cada 10 empleados estarían dispuestos a cometer fraude dependiendo de la situación? Si te interesa conocer sobre este tema, te invito a que te quedes en este episodio porque hoy hablaremos sobre el fraude en las empresas. Bienvenidos a ¿Qué hay de bueno? Podcast, el espacio donde aprenderás sobre finanzas, administración, ventas, economía y otros temas que te ayudarán a crecer personal y profesionalmente. En este podcast encontrarás entrevistas, debates, foros y ponencias sobre temas de actualidad e interés. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a todos nuestros episodios. Además, recuerda dejar tu comentario y compartir este podcast para hacer crecer nuestra comunidad. ¡Empecemos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Qué hay de bueno? Podcast. Mi nombre es Donaldo Dionisio y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, un tema importante para los empresarios, y es que hoy hablaremos sobre el fraude en las empresas, cómo detectarlo y cómo prevenirlo. Y es que según un estudio de conducta ante fraudes realizado por Linguist and Wells en 1993, se determinó que 2 de cada 10 empleados siempre cometerían fraude ante la oportunidad de hacerlo. Y 6 de cada 10, que esto es aún más alarmante, pues dependería la situación para cometer o no el fraude. Eso significa que hay posibilidad que 8 de cada 10 empleados cometan fraude en nuestra empresa ante la posibilidad de poder cometerlo. Pero para entender esto, para detectarlo y prevenirlo, debemos primero conceptualizar qué es el fraude. Y es que el fraude es cualquier engaño económico que se realice con la intención de sacar algún beneficio y mediante el cual alguien va a salir perjudicado. En este caso, pues el perjudicado no es más que el empresario o el propietario de la compañía. También podemos entender como fraude cualquier acción que sea contraria a la verdad y a la rectitud. Por ejemplo, cuando se maquillan los estados financieros de una empresa con tal de no pagar los impuestos como son. Ese es un tipo de fraude que puede ser constitutivo de delito. De hecho, la mayoría de fraudes que se dan en las empresas pues son delitos. ¿Y cuáles son estos? Seguramente el primero que te viene a la mente es el robo de efectivo. Y es que el robo de efectivo sucede más de lo que los empresarios quisieran admitir o quisieran ver. Hay muchísimas empresas donde hay muchísimas empresas que están sufriendo robos de efectivo a diario y no tienen controles efectivos, controles eficaces contra este tipo de fraude. También existe, por ejemplo, la malversación de fondos, que es darle un destino diferente a los fondos para el cual fueron destinados, ¿verdad? También existe el jineteo de fondos. El jineteo de fondos pues es cuando el famoso tesorero utiliza los fondos para, por ejemplo, pagar sus deudas o para hacer cualquier otro tipo de inversión y luego pues dice lo voy a regresar. Y entonces este jineteo de fondos sucede muchísimo en las empresas que no tienen controles adecuados sobre su efectivo. Existe también el maquillaje de reportes o de estado financiero, los que les estaba comentando. Sobre todo, por ejemplo, cuando las compañías pues están rindiendo reportes a inversionistas, muchas veces suelen maquillar esos reportes, suelen maquillar los estados de resultados, los balances generales, para que el inversionista crea que todo va bien, cuando en realidad pues la compañía está sufriendo problemas de liquidez o de rentabilidad, por ejemplo. Otro tipo de fraude que existe en las empresas es la doble facturación. Es decir, facturar un producto 2 veces o la facturación de ventas irreales. Y esto sucede muchísimo cuando se está pagando, por ejemplo, una comisión sobre ventas. Porque existen muchos vendedores que facturan 2 veces el mismo producto o ventas que en realidad no existieron con tal de cobrar esa comisión. Y ya luego el próximo mes anulan la factura, ¿verdad? Una de las estrategias para poder evitar este tipo de fraude, aprovecho a decirlo, es pagar comisiones sobre cobros y no sobre ventas. Porque cuando la
la venta pues ha sido cobrada, ya se le puede pagar su comisión al vendedor para evitar este tipo de facturación de ventas irreales o una doble facturación. Otro tipo de fraudes que existen es la merma física en inventarios, es decir, los robos que pueden suceder en las bodegas, ¿verdad? En los almacenes. Esto pasa muchísimo. Hay empresas que están sufriendo a diario mermas físicas en sus inventarios. Los empleados se llevan el producto y si no se tienen verdaderos controles y unas políticas de inventarios adecuadas, pues esto puede llegar a significar realmente muchas pérdidas para la empresa, ¿no? Otro tipo de fraude es la sobrevaloración de servicios o bienes. Es decir, cuando se están sobrevalorando algún pago de servicio o alguna compra de algún bien. Esto sucede muchísimo más, por ejemplo, con instituciones del Estado, donde se sobrevalora algún servicio o algún bien que se compró, ¿verdad? Entonces el precio quizás era de, por decir algo, 100 quetzales y se colocó ahí 250. Entonces la diferencia se lo reparte muchas veces entre quien paga y quien está otorgando el servicio o vendiendo el bien. Otro tipo de fraude que existe son los gastos personales que se pagan con fondos de las empresas. Esto sucede mucho con los directivos. Los directivos generalmente pues a veces suelen pagar ciertos gastos personales con fondos que en realidad son de la empresa y no han sido asignados para ese fin. Y el último de los ejemplos que les voy a dar de los fraudes es la destrucción de documentos legales. Por ejemplo, de las cuentas por cobrar. Muchos a veces lo que hacen es que destruyen algunos pagarés o algunos documentos legales con tal de cobrar esa deuda y pues apropiársela y ya no devolverla a la empresa. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de fraudes en las empresas. Pero aquí vamos a detenernos en una pregunta. ¿Será que el tamaño de la empresa influye para ser propenso al fraude? Y aquí vamos a desmentir un mito, porque muchas personas creen que los fraudes ocurren en las grandes empresas y que las pequeñas empresas o las empresas familiares no son muy propensas al fraude. Pues sucede todo lo contrario. De hecho, según las estadísticas, las empresas que más sufren fraude son las empresas pequeñas. ¿Por qué sucede esto? Porque las empresas grandes pues tienen montado todo un aparato de control interno. Tienen auditores, tienen contralores, tienen todo tipo de controles que les ayuda realmente a poder detectar y prevenir el fraude. Mientras que una empresa pequeña o una empresa familiar generalmente no tiene todos estas políticas, por ejemplo, la separación de funciones. En las empresas pequeñas generalmente el contador es el mismo que se encarga de las finanzas y es el mismo que se encarga de cobros, por decir algo. Entonces digamos que él mismo puede cometer fraude y él mismo puede encubrir eso que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el tamaño de la empresa en realidad no influye, pero si tuviéramos que decir qué tamaño de empresa es más propensa al fraude, definitivamente las empresas más pequeñas son las más propensas a sufrir fraude. Ahora, ¿cómo impacta el fraude a las empresas? Esto es un tema realmente de entender que el impacto que sufren las empresas por el fraude sucede a 3 niveles. El primer nivel es a nivel financiero. Obviamente una empresa que está sufriendo fraude pues se ve reflejado en sus finanzas. ¿Por qué? Porque entonces comienza a tener faltantes, comienza a tener mermas físicas, comienza a no recuperar la cartera de créditos tal cual es, ¿verdad? Sino que comienza a sufrir estas pérdidas de dinero, pero también sufre un impacto en los costos que incluye el fraude. Es decir, cuando se detecta el fraude, generalmente pues toca que pagar alguna auditoría externa o algún proceso judicial en contra de algún empleado o de algún directivo. Entonces, estos costos tienen que ser absorbidos también por las empresas. No solamente hubo una pérdida, digamos, un impacto financiero, sino que también costos que implican tener, como les digo, que hacer alguna auditoría forense o tener que pagar a algún abogado
para llevar algún proceso judicial en contra de algún empleado o de algún directivo. Y el último impacto que sufren las empresas es a nivel reputacional. Y muchas veces las empresas no lo miden, pero en realidad la empresa que sufre fraude sufre un daño reputacional muy grande. Y hay muchas empresas pues que a raíz de que han sufrido fraudes, pues muchos proveedores ya no quieren trabajar con ellos. Algunos clientes tampoco, porque no quieren verse relacionados con una empresa fraudulenta. Entonces, entender el impacto que tiene el fraude en una empresa les va a ayudar a la directiva a poder entender la importancia de detectarlo y prevenirlo a tiempo. Ahora, el fraude también puede ser cometido no solo por personas internas de la empresa, o sea, no solo por los empleados, sino que también puede ser cometido por personas externas, por ejemplo, por clientes. Hay clientes, por ejemplo, que pues suelen pedir producto y ya nunca lo pagan. Ese también es un tipo de fraude. Y el fraude más peligroso es el que es cometido por ambos, es decir, por personas internas y por personas externas. Porque ahí cuando tenemos el fraude, donde ya está de acuerdo, por ejemplo, el vendedor con el cliente, ahí es mucho más peligroso, porque las pérdidas que puede sufrir la empresa en este caso son mucho más grandes. El fortalecimiento del control interno generalmente no es importante para las empresas. La mayoría de empresas tiene como prioridades las ventas, tienen como prioridad la producción, los costos. Reducir costos es muy importante para las empresas, y los resultados, o sea, obtener realmente una rentabilidad de su actividad. Entonces, en este punto vemos que a las empresas no les interesa generalmente fortalecer el control interno. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque el control interno generalmente es el que va a permitir que exista una prevención, que exista una detección de los fraudes. Mientras que se le pone, por ejemplo, más importancia a las ventas y por ejemplo, a reducir costos, la empresa pues va a seguir perdiendo, va a seguir teniendo estas fugas ocasionadas por los famosos fraudes. La implementación de controles debe entenderse como una inversión, es decir, que las personas o los empresarios deben entender que para poder prevenir el fraude es necesario invertir. ¿Invertir en qué? En una auditoría interna, por ejemplo. Las auditorías internas pues son digamos, departamentos que se diseñan y se implementan en las empresas, donde existen auditores que están todo el tiempo, digamos, implementando control interno. Lo están implementando, lo están evaluando, están midiendo riesgos, están mitigando esos riesgos, ¿verdad? Los riesgos de fraude. Y la auditoría interna al final cumple ese papel de ser como los vigilantes de que en la empresa no se esté dando ningún tipo de fraude. Otro tipo de control que se puede realizar es el código de ética. De hecho, el código de ética es una inversión bien importante que debe hacer cualquier empresario, porque el código de ética le va a permitir normar la forma de actuar de sus empleados, y también debe normar cómo debería actuar la gerencia o la dirección ante algún tipo de fraude. Porque a veces sucede que, bueno, la empresa detectó el fraude, pero no sabe cómo actuar ante eso, ¿verdad? Entonces, en el código de ética deben estar establecidas todas estas políticas. Otra inversión que debe hacer la empresa pues es la auditoría externa. Generalmente las empresas pues pagan a firmas de auditoría externas solamente cuando necesitan que sus estados financieros lleven la firma de un auditor. Puede ser, por ejemplo, para pedir algún financiamiento o cualquier otra necesidad de financiamiento. Pero las auditorías externas también deberían servir para poder detectar algún control que, bueno, pues está ahí, que no se está dando, o para detectar algún error que pueda ser material,
que pueda ser relevante y que al final esté afectando a la empresa. Otra inversión que se debe hacer es el buzón de denuncias. El buzón de denuncias pues puede ser a través de un correo, puede ser un buzón físico, pero debe ser algo donde cualquier empleado pueda denunciar cualquier tipo de fraude o cualquier anomalía que esté viendo dentro de la empresa. Y pues se le debe dar un seguimiento, ya sea a través de la auditoría interna o a través de la dirección, para ver realmente si es cierto o no esa denuncia que se ha recibido. Otro de los controles que se debe implementar y que es súper importante es mejorar los procesos de reclutamiento y selección del personal o del recurso humano. Y esto es algo que las empresas generalmente no hacen. Generalmente lo que se hace es que se contrata al primo o al ahijado del gerente, o se contrata a personas que muchas veces no son competentes para el puesto, pero por algún interés personal o por algún compadrazgo, pues se pone ahí. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues los fraudes, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, lo que se hace es que se invierte más en los procesos de reclutamiento y selección de recurso humano. De hecho, existen empresas que se dedican específicamente a procesos de reclutamiento y selección, dándole al final a la empresa realmente las mejores opciones para seleccionar al recurso humano y de esta manera prevenir la comisión de delitos y de fraudes. Y por ejemplo, el último de los controles de los que les voy a hablar ahorita es de los famosos sistemas de seguridad informática. Por ejemplo, en un buen antivirus o en un buen sistema de un firewall. Esto es súper importante porque, bueno, actualmente las empresas pues la mayoría están sistematizadas, están realmente con una red del sistema de informática bastante grande, y pues es necesario proteger todas estas contraseñas, proteger cuentas, proteger bases de datos. Y si no se implementan este tipo de controles, pues por ahí también pueden ocurrir fraudes, ¿verdad? ¿Qué señales nos pueden decir a nosotros si hay fraude? O sea, ¿qué señales podemos observar para detectar fraudes? La primera es el malestar por la supervisión. Si vemos personal que está molesto porque se le está supervisando, ahí hay una alerta. Ahí algo está mal. ¿Por qué se está molestando? ¿Por qué no le gusta que le supervisen? ¿Verdad? Eso hay que tener cuidado. Otra de las señales es que hay personal que no le gusta salir de vacaciones. ¿Y por qué no le gusta salir de vacaciones? Pues precisamente porque hay algo que están ocultando y no quieren que venga otra persona y pues lo vea, lo descubra. Otra de las señales es los cambios en estilo de vida de los empleados que son muy drásticos. O sea, no quiere decir, bueno, solo porque cierto empleado pues ahora tiene su carro o ahora tiene una casa, no significa de que, bueno, está cometiendo fraude. Pero sí cambios muy bruscos pueden realmente arrojarnos alguna luz de que algo ahí anda mal. Otra de las señales es que hay empleados que siempre presentan excusas para rendir cuentas. Es decir, siempre, bueno, cuando toca que rendir cuentas, ponen algún pero, sucede que alguien se enfermó, sucede que tienen tal emergencia, entonces ahí también hay que poner mucho cuidado. Otra de las señales es extravío o atraso en registros. Por ejemplo, dicen que se extravió algún libro o no tienen al día algún registro, por ejemplo en el almacén. Mucho ojo, en el almacén hay que tener cuidado porque si hay atraso en los registros puede ser que ahí, algo quieran estar ocultando. Y la última señal de la que les voy a hablar es algún comportamiento sospechoso. Comenzamos a ver, por ejemplo, que algunos empleados comienzan a quedarse muy tarde. Por ejemplo, los empleados de bodega, ¿verdad? Comienzan a quedarse muy tarde, siempre están trabajando horas extra. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Puede ser que ahí pues algo estén extrayendo de la bodega o del almacén.
Entonces, estos son algunos de los ejemplos de señales que se pueden observar para detectar los fraudes. ¿Cuánto tiempo tarda una empresa en detectar un fraude? Estadísticamente, una empresa puede tardar hasta 18 meses, es decir, año y medio, para detectar un fraude. O sea, imaginen ustedes que desde que el fraude se comete, generalmente va a pasar un año y medio hasta que la empresa se dé cuenta de que ha sido víctima de un fraude. Por eso es la importancia de prevenirlo. Pero finalmente vamos a hablar del triángulo del fraude. Y ya con esto vamos a concluir el podcast, este episodio. Y es que realmente el fraude, de acuerdo con algunos sociólogos, psicólogos que empezaron a estudiar y a decir, bueno, ¿por qué se comete el fraude? Pues entendieron de que hay 3 elementos que van a propiciar el fraude. El primero de ellos es que debe haber una oportunidad. Entonces, una empresa donde está la oportunidad de cometer fraude, ojo ahí, porque un ejemplo de cómo podría ser una oportunidad. Bueno, por ejemplo, el encargado del área de finanzas se fue de vacaciones y dejó las contraseñas a su secretaria. Ojo, eso no debió haber pasado, pero ahí ya hay una oportunidad de cometer fraude. El segundo elemento es la motivación. Siguiendo con el ejemplo, ¿qué sucedería si la secretaria, por ejemplo, en este caso necesita dinero? Puede ser que tenga alguna deuda que no la tiene atrasada y necesita, por ejemplo, extraer cierta cantidad. Ya está la oportunidad, ya está la motivación. Y el tercer elemento del triángulo es la justificación, que algunos también le llaman racionalización, que es justificarse. Por ejemplo, en el caso que poníamos de la secretaria, decir, yo me lo merezco. Es que realmente nunca me han dado un aumento. Es que realmente estas personas son malas conmigo. Entonces ahí ya tenemos los 3 elementos del triángulo y se va a dar el fraude. Sí, la secretaria tiene en su poder las contraseñas, necesita el dinero y se justifica porque dice es que son malos jefes, es que yo me lo merezco. Entonces va a sacar dinero de esa cuenta. Ahora, ¿cómo poder prevenir el fraude? Pues hay que atacar estos 3 elementos del fraude. Y para atacar la oportunidad es que se deben implementar sistemas de control, los que hablamos hace un momento. Auditoría interna, firewall, por ejemplo, políticas para el manejo de contraseñas, ¿verdad? Si alguien sale de vacaciones que tiene una contraseña, pues debe estar definido a quién le va a dar esa contraseña y cuáles van a ser los procedimientos para que esa persona reciba esa contraseña, por ejemplo. Para atacar la motivación, lo que se hace es que se hace una gestión integral del recurso humano. Es decir, el recurso humano no es solamente un empleado que llega a nuestra empresa y se va como que fuera una máquina que la encendemos y la apagamos. No, el recurso humano tiene sentimientos, tienen emociones, se mueven por motivaciones. Entonces, gestionar integralmente el recurso humano significa, por ejemplo, darles incentivos, darles bonificaciones, reconocer su trabajo, dar un seguimiento, tener planes de incentivos, algún plan, por ejemplo, para poder apoyar en el caso, por ejemplo, de gastos funerarios. Todo este tipo de cosas que gestionan al recurso humano y que lo motivan y que al final le van a permitir decir, bueno, realmente me están tratando bien, realmente tengo lo que necesito, no voy a cometer el fraude. Y el último, que es la justificación, ese último elemento se ataca por medio de un código de ética, por medio de políticas, ¿verdad? Poder concientizar al empleado, al colaborador, de que en realidad debe mantener un comportamiento ético. A través de esto podemos prevenir el fraude, podemos incentivar al colaborador, al empleado, de que no cometa el fraude, de que ante la oportunidad más bien denuncie en lugar de cometerlo. Muy bien, amigos, acá vamos a terminar este episodio. Espero realmente que les haya servido este tema. Este es un tema realmente amplio. Podríamos seguir platicando sobre fraude. De hecho, creo que es uno de los temas
que muchas empresas no les gusta tocar, como les digo, porque no les gusta aceptar o ver que están siendo víctimas de fraude. Y sucede porque muchas veces quienes lo están cometiendo son los mismos directivos, como les digo. Entonces, sí espero que les sirva este tema. No olviden, por favor, dejar sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema que les interese, igual lo dejan en los comentarios y con gusto lo vemos. Hasta la próxima.